Evangelio de Lucas, capítulo número 9, versículos 28 al 45. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de la gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Traed acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho, y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas, para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre esas palabras. En este punto Jesús nos permite entrar aún más en su círculo íntimo, en estos 3 varones que, por las razones que Jesús haya tenido, eran los que normalmente Jesús convocaba para ser testigos de sus oraciones personales. Había momentos en los cuales Jesús, de manera totalmente sola, se apartaba y se aislaba para orar. Pero la Biblia nos deja ver, a través de los evangelios, otros momentos en los cuales Jesús quiere que estos 3 discípulos particularmente sean testigos de la forma y de los momentos que pasa con Dios en oración. Y esto me habla acerca de que dentro de todos los amigos de los discípulos de Jesús, Él tiene particulares y muy especiales misiones para cada uno de nosotros. En este caso, nos encontramos ante Jesús llamando a 3 para que sean testigos de lo siguiente que vamos a narrar. Jesús sube al monte a orar. Sube con los 3, con Pedro, con Juan y con Jacobo. Y estando en el monte, sucede algo realmente fuera de toda idea humana. De momentos se aparecen en ese monte mientras Jesús ora, cambia su rostro, se transforma en ese momento, no que dejara de verse como humano, sino que la gloria de Dios transformó el cuerpo físico de Jesús, lo cambia a un aspecto, a una imagen más celestial, menos humana,
en cuanto a la corrupción que podemos tener en estos cuerpos, y más celestial en cuanto a la gloria que nos espera a cada uno de nosotros, porque en ese momento también aparecen dos personajes, Moisés y Elías. Y los discípulos, estos tres, logran reconocer, no porque hubieran visto alguna vez a Elías y a Moisés, sino que el Espíritu en ese momento les testifica con quiénes está Jesús. Y entienden perfectamente no solo que son personas vivas, sino que además sus cuerpos están glorificados. Esto demuestra acerca de la resurrección. Y no solo eso, sino que nos hace saber que estos cuerpos están destinados a desaparecer, a destruirse, pero seremos distintos en el reino de los cielos. Moisés y Elías ya eran ciudadanos celestiales, y sus cuerpos y su imagen estaba rodeado de gloria, y Jesús estaba platicando con ellos. ¿Por qué Jesús les permite ver esto? Porque Jesús quiere impactar en los corazones acerca de la resurrección, de que vale la pena, que hay vida después de la muerte, que vale la pena renunciar a todo cuanto poseemos para seguir a Jesús, que vale la pena la aflicción, el negarnos a nosotros mismos, el tomar la cruz, vale la pena porque miren, están vivos, y no solo están vivos, sino tienen una gloria, tienen un resplandor, sus cuerpos han dejado de ser corruptos, han dejado de enfermarse, han dejado de morir, están vivos, están bien. Y estaban platicando con Jesús acerca de que había llegado el tiempo de que Jesús partiera de este mundo. Entonces, la imagen, el impacto que se quiere, que quería Jesús que tuvieran sus discípulos, en este caso estos tres, era que supieran y que testificaran que el reino de los cielos es verdadero, que seguir a Jesús vale la pena, porque hay vida en seguir a Jesús. Por eso, de momento dice que Pedro le propone a Jesús hacer 3 enramadas, como si lo terrenal pudiera alojar a lo celestial, porque no sabían lo que decían. Y entonces una nube desciende y los cubre, y ellos están ahí, están en la nube, una nube de la gloria de Jehová, una nube como la que estuvo con Moisés. Estaban estos 3 discípulos allí, en la nube como lo estaba con Moisés, y escuchan una voz que dice: este es mi Hijo amado, a él oía. ¡Qué imagen tan gloriosa! ¡Qué impacto en los corazones! ¡Cuánta necesidad de entender que no estamos jugando! Somos cristianos, somos llamados a una gloria distinta. Tú estás siendo llamado a una gloria, a una vida diferente, a una vida eterna al lado de Dios. Es impactante entender esto. Había llegado el tiempo de que Jesús partiera, y Jesús quería encargarse de que tú y yo supiéramos que sí vale la pena seguirlo, que sí vale la pena seguir a sus palabras, sí vale la pena negarse a este mundo y andar detrás de él. Cuando la nube se aparta de ellos, Jesús está nuevamente solo, ahí, con la imagen física, la imagen terrenal. Qué contraste, ¿no? Y qué hermoso es saber que hay una diferencia entre lo que hoy en día vivimos a lo que estamos por vivir dentro de algunos años, cuando partamos de este mundo. Es como Dios diciéndonos con todo su consuelo, con todo su amor: vale la pena. Hay vida. Mis palabras son vida y son verdad. Amado hermano, a veces parecemos tan cortos en entender, tan lentos, tan torpes, que queremos resguardar nuestra vida aquí en la tierra. Queremos resguardar nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestra imagen terrenal, así como
como si fuera realmente algo que pudiera prevalecer. No, mi hermano, no, mi hermana. La gloria de Dios está sobre cada uno de nosotros, y la imagen que Dios va a hacer de nosotros no es para nada semejante a la terrenal. La obra que Dios está tallando con su paciencia, con su amor, con su bondad, con sus exhortaciones, con su aliento, con sus disciplinas, con su fidelidad, todo lo que está trabajando a favor de nosotros nos va a cambiar completamente. Vamos a ser seres del reino de los cielos, ciudadanos celestiales, con una imagen tallada por Dios, que nada tiene que ver con la imagen que nosotros deseamos guardar o aparentar, o siquiera que pudiéramos trabajar en una aparente imagen, en un aparente éxito o buenos créditos ante la gente, buen testimonio. No, mi hermano, lo que Dios está haciendo, lo que Dios va a hacer contigo, conmigo y con cualquiera que desee sincera y verdaderamente entregarse al reino de los cielos y su justicia, la vida que Dios ofrece, no va a tener comparación. Va a ser una imagen maravillosa. Nada que ver con todo esto. Aquí en la tierra nos tropezamos y nos caemos con mucha facilidad. Pero Dios con nosotros está tallándonos, está formándonos, está dándonos carácter, está cambiando nuestra forma de vida. De verdad, la gloria de Dios nos está transformando. Como transformó a Elías, a Moisés, como transformó a Jesús. Esa nube es la que necesitamos que esté sobre nosotros todo el tiempo, mis amados. Todo el tiempo, que estemos bien conscientes de la presencia de Dios, aunque no tengamos idea de qué es lo que decimos, como le pasó a Pedro, que quiere hacer 3 enramadas, como si pudiera ser un lugar para darle reposo a las cosas eternas. No, más bien decidamos y propongamos en nuestro corazón estar en la nube, estar en la presencia de Dios, disfrutarlo, dejar que nos transforme, dejar que nos quite aquellas cosas que nos aferramos, que pensamos que valen algo. No, no lo vale. Dejemos que la gloria de Dios, que la nube descienda sobre nosotros, que retire todo aquello que sea terrenal, porque no lo vale. No vale lo terrenal a cambio de lo celestial, lo eterno a cambio de lo pasajero. No hay comparación. Deja que la gloria de Dios, de la nube de Dios, descienda sobre ti. No importa que puedas decir incoherencias, la obra le pertenece a Dios. Y a su tiempo, Dios dará a cada uno un poco más y un poco más y un poco más de entendimiento, de claridad, de vida eterna. Después de que descienden, se encuentran con un escenario en el cual hay alboroto, porque un padre de familia que tiene a un hijo único se encuentra con que los discípulos de Jesús, los que se quedaron al pie del monte, no pudieron sacar al espíritu que lo atormentaba. Te puedes imaginar un padre de familia que en su desesperación, en su angustia, en su deseo de que su hijo sea curado, de que su hijo sea sanado, lo trae ante quienes son representantes de Jesús, quienes hacía algunas semanas habían ido de 2 en 2 y habían echado fuera demonios, habían sanado enfermedades, habían predicado el Evangelio y que habían regresado muy contentos por todas estas grandes victorias, por todas estas grandes pruebas y evidencias de que Dios los había llamado. Y entonces, qué gran frustración para el Padre y también para los propios discípulos que no pudieran sacar fuera a este espíritu, a este demonio. Y frustrados por un lado
avergonzados, y por otro lado el padre de familia desesperado porque esperaba que aquellos que caminaban con Jesús hicieran algo por su hijo. Y así mucha gente espera cosas de nosotros también, hermanos. La verdad es que muchas personas se acercan a nosotros esperando que puede haber algo distinto, algo que afecte para bien la vida de los que se acercan a nosotros, de los que eh, quieren algo de parte de Dios, de los que buscan que algo suceda glorioso y que les cambie la vida totalmente. Y a veces tú y yo como cristianos nos sentimos como esos discípulos frustrados que lo estuvimos intentando, que ya les dijimos cómo hacerle por un lado, ya les explicamos del otro lado, ya les transmitimos ciertas verdades que pueden ayudarlo, y entonces estamos en este estado de frustración porque no reacciona, no hay ese cambio, no se ve que salga nada bueno de lo que estoy haciendo. Y entonces eso frustra, desde luego que cansa. Y llega un momento que dices, Señor, yo no sirvo para esto, yo no sirvo para ser cristiano, yo no sirvo para hacer esto, yo no puedo entrar en tu reino porque, mira, lo intenté, me esforcé, le prediqué a esta almita de tal o cual forma y nada pasó, yo no sirvo para esto. Y entonces Jesús llega y les pega una regañada impresionante a los discípulos. Primero, echa fuera el espíritu y queda libre el muchacho, sano, y se lo regresa a su padre. Algo que era en el ministerio de Jesús habitual, algo que era normal que Jesús pudiera hacer, ¿no? Pero luego voltea, y este es el regaño para nosotros, hermano, porque a veces nos tiramos al piso diciendo no sirvo para esto, no soy bueno para esto. Y hablo de que a mí también me ha pasado, ¿eh? No estoy diciendo que solo a otras personas les pasa y a mí no. Yo también he pasado por pensamientos en los cuales digo, Señor, aquí está mi toalla, yo no puedo, yo no sirvo para esto. Y entonces Jesús les reprocha de una manera muy específica que quisiera que prestáramos la atención debida. Lo que Jesús les dice, además de que les regaña eh, fuertemente por su incredulidad, les dice de la siguiente manera, versículo 41, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Traed acá a tu hijo. En textos paralelos de Mateo, por ejemplo, nos enseña Jesús que aquí este tipo o este género de demonios, lo cual nos hace saber que hay distintos tipos de género demoníaco, que hay distintos niveles de poder dentro de las huestes celestiales, dentro de las huestes también demoníacas, de espíritus malignos, hay ciertos niveles de poder y de autoridad. Este en específico no sale sino con ayuno y oración, cosa que en este momento los discípulos no estaban practicando, porque como se los dijo Jesús a unos fariseos cuando trataron de acusar a sus discípulos de no ayunar, les contestó que no podían ayunar mientras el novio estaba en las bodas, ¿no? Pero el novio les sería quitado y entonces ayunarían. Bueno, en este momento los discípulos no habían practicado, no conocían las bendiciones ni la gracia que se genera cuando se ayuna. Por lo tanto, no tenían la capacidad, ni la fuerza, ni el poder para poder específicamente echar este tipo de género demoníaco. Porque sí pudieron cuando iban de dos en dos, estuvieron echando fuera demonios y sanando enfermedades. Pero en especial en este tipo de casos se necesitaba ayuno y oración, y ellos no tenían esa práctica del ayuno. A lo mejor sí de la oración, pero no del ayuno. Entonces, esto nos enseña que en el ayuno, en la práctica del ayuno, encontramos respuestas y encontramos una gracia especial y encontramos un derramamiento del Espíritu Santo que nos capacita para poder enfrentar también a este género de demonio. ¿Sí? Importante entender esto. También Jesús le reprocha la incredulidad de sus corazones.
Entonces se juntaron dos cosas en este momento que les impidió a los discípulos poder hacerle un bien a este hombre y a su hijo. Incredulidad y por otro lado falta de ayuno. Cuando como discípulos de Jesús nos encontramos con escasez para poder hacer un bien, yo creo que lo primero que tenemos que pensar es justamente en estas dos cosas. ¿Qué tanto me estoy metiendo con Dios? ¿Qué tanto estoy ayunando? Si practico el ayuno y si tengo la fe necesaria para poder saber que tengo la autoridad para echar fuera demonios. Son dos cosas que valen mucho la pena que nos detengamos a reflexionar de manera personal. Cada uno conoce su historia, cada uno conoce si ayuna, si no ayuna, qué tanto se mete con Dios, porque como ya habíamos hablado, el ayuno tiene que ver con meterte con Dios, no solamente dejar de comer, sino estar en la presencia de Dios. Y entonces, ¿qué tanto lo estoy haciendo? ¿Qué tanto lo estoy practicando? ¿Y qué tanta fe tengo para poder enfrentar una situación como la que se les presentó a estos discípulos y que fallaron, fracasaron en su intento? Esto también nos deja una enseñanza importante. Esta enseñanza concluye, o esta reflexión, mejor dicho, concluye con algo que a mí me brilla mucho, o me ha brillado mucho, para confiar en Dios. Dice la Escritura después de que sucede esto del muchacho y que los discípulos son regañados y que se entiende que el ayuno y la oración son los medios por los cuales el Espíritu nos capacita, nos llena de poder y de autoridad para influir en las cuestiones espirituales. Dice el versículo 44 y 45. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. La importancia que tiene de concentrarnos y de prestar atención. Hermano, hermana, tú puedes ir a esas cuatro paredes. Puedes escuchar prédicas en tu casa, kilos y kilos, horas y horas de inversión escuchando la palabra de Dios. Pero si no haces un esfuerzo porque penetren en tu corazón estas palabras o las palabras de Jesús, que entren, dice, hacer que os penetren bien en los oídos estas palabras. Presta atención, es lo que nos está diciendo Jesús. Presta atención. Hagan que las palabras que les doy, que las promesas, entiéndanlo, que entren en su corazón, que puedan ser abrazadas, que puedan ser llevadas a un corazón que no dude ni un poco, sino que afirme bien sus pies en decir, esto es lo que quiero para mi vida, la vida que Jesús ofrece. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombre. Es decir, yo estoy por irme, yo estoy por partir, ya me avisaron, me dijeron que el tiempo ha llegado. Todo lo que les he dicho tiene que entrar bien en las palabras, todo tiene que entrar bien en la mente, en el corazón. Hacer que las palabras entren, concéntrate, hermano. Cuando te dediques a la palabra de Dios, a meterte en las escrituras, busca un tiempo, busca un momento, busca el espacio, concéntrate, dale la prioridad. El reino de los cielos es verdadero, dale la prioridad. Entra bien en un momento en el cual puedas meter todo lo que te sea posible en tu mente, en tu corazón, que se siembre bien, que entre la semilla bien a fondo, porque va a dar, a su tiempo dará su fruto. Y luego el versículo 44 dice, el versículo 45, perdón, dice, mas ellos no entendían estas palabras, o sea, no estaban entrando lo suficientemente bien. Entonces, ¿qué es lo que Jesús les está pidiendo? Oye, concéntrate en las enseñanzas, yo me voy a ir. Yo voy a partir. Todo lo que han visto y oído, todo lo que han entendido, guárdenlo bien. Guárdenlo bien. Son como semillas que tienen que entrar en el corazón y mantenerse presentes. Y hermano, si de alguna manera somos torpes para poder aprender las cosas, si somos torpes, pues entonces me agarro un cuadernito y me pongo a escribir lo que entiendo y lo sigo entendiendo y lo sigo estudiando. No me quedo solamente con una explicación superficial, sino me sigo involucrando.
me sigo metiendo, la semilla está ahí. Soy de buena tierra porque Jesús así me ha permitido serlo. Las semillas que entren en mi corazón van a dar fruto, pero necesito que mi actitud sea de alguien que se concentra bien, que se esfuerza, que le da prioridad a las cosas eternas. Por eso la Escritura dice: mas ellos, no entendiendo estas palabras, pues las estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntar sobre esas palabras. Es decir, que los discípulos de Jesús tenían miedo de preguntar. Algo que de verdad te invito a que no dejes de hacer. Preguntar es muy saludable, pero si preguntamos con el ánimo de querer entender, no como quien tiene ya la respuesta y cree que tiene la razón, sino como quien quiere entender algo, quien quiere profundizar en algún aspecto. Esto es bien importante poderlo entender, hermanos. Tu actitud debe de ser de alguien a quien se esfuerce en poder dejar que la palabra de Dios entre sumamente clara en nuestros corazones. Que Dios te bendiga.